Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos con respecto a los migrantes, ya no solamente los indocumentados, sino incluso ya toda esta movilización que está haciendo Donald Trump empieza a afectar también a aquellos que entraron de manera legal al país y que han, pues sobre todo por medio de un parol, de un permiso que recibieron legalmente por parte del gobierno de Biden, muchos de ellos de los que aplicaron para en la aplicación esa, la CBP One, para tener su cita para para poder iniciar su trámite de asilo, y que el día de hoy ya se está viendo también afectado. También vamos a hablar de lo que está pasando. Ya hay movilización, ya hay personas que están poniéndose en contra de Donald Trump, algo que era de esperarse, pero sin embargo estas movilizaciones son muy débiles en comparación con todo el aparato del Estado. Sin embargo, son de suma importancia que la gente empiece a protestar, que aquellos que sí tienen la posibilidad de poder salir sin la preocupación de ser detenidos y deportados debido a que ya tienen algún tipo de documento que les permite estar legalmente en Estados Unidos, ya sean los mismos ciudadanos que ya consiguieron su ciudadanía, aquellos que son residentes o que tienen algún tipo de permiso para poder estar legalmente en Estados Unidos. Es importante que salgan y que se manifiesten en contra de estas acciones que, más allá de ir sobre la comunidad de migrantes indocumentados, va absolutamente sobre todos las personas de ascendencia latina. Y también, bueno, es importante que se estén dando estas movilizaciones, pero también ya empieza a haber problemas en cuestión del miedo que se está apoderando de la comunidad migrante allá en Estados Unidos, y está afectando la asistencia a las escuelas, inclusive en los mismos mercados ha bajado el número de personas, e incluso ya hay empresarios que están reportando baja en su producción laboral debido al temor de los migrantes por presentarse a trabajar. Y bueno, también aquí en México se están tomando las medidas necesarias. Vamos a hablar también de ello. Empecemos con este artículo de la BBC News titulado "Estoy pensando en irme de Estados Unidos, la desesperanza de los migrantes legales ante restricciones de Trump". Aquí nos cuentan la historia de un inmigrante venezolano que ya lleva 3 años, poco más de 3 años, sin poder tener contacto con su esposa. Él dice aquí que guarda un registro minucioso del tiempo que ha vivido lejos de su esposa, por la misma precisión con la que gestionó las finanzas en empresas de inversión o monitores, los minutos en sus entrenamientos para triatlones. Esta persona vive en Estados Unidos con un estatus de protección temporal, el conocido el TPS, lo cual le permitió a su esposa poder solicitar un parol, que es un permiso humanitario por parte del gobierno de Joe Biden, el cual se fue concedido a 530,000 personas, entre ellos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, los cuales llegaron al territorio estadounidense tras huir de las crisis en sus países. Estas son las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pese a que este mecanismo les permitió el poder iniciar su trámite, Donald Trump, en cuanto llega a la presidencia un día después, quita todas estas medidas e impide que estas reuniones familiares, que ya estaban muchas de ellas pues con fecha, se esfumaran y pues que se impidieran, ¿no? Y esto ha llevado al menos a este venezolano a empezar a meditar sobre si tiene que mejor regresar a su país o ir hacia un tercer país seguro, en lo cual, bueno, el día de hoy se salió en la prensa que ya
Estados Unidos llegó a acuerdos con El Salvador para usarlo como tercer país seguro, lo cual pues va a traer también complicaciones a El Salvador, que está teniendo ya de por sí problemas, que es un país que expulsa a bastante de su población, que tiene un gran problema con la criminalidad. Recordemos los maras salvatruchas, los cuales han servido de pretexto para que Nayib Bukele construya esa megacárcel, presumiendo que ahí tiene a todos los criminales, siendo que en realidad, si bien es cierto que hay gente que sí ha actuado mal, hay muchas personas que son inocentes y que han sido encarceladas y que se están violando sus derechos humanos. Y pues ahora con esta llegada de migrantes que Estados Unidos va a empezar a mandar, puede ser que amplíe estos problemas. En este artículo también nos hablan cómo los migrantes fuera de Estados Unidos, que antes podían tramitar sus permisos o con la CBP-1, ha sido pues totalmente, ya han perdido esa posibilidad. Recordemos, se suspendió, y no solamente para que se aplicara a partir de que llega Donald Trump, sino incluso gente que ya estaba con una cita programada, que ya estaba formada para entrar a Estados Unidos. Los que llegaron temprano pudieron pasar, pero en cuanto Donald Trump asume la presidencia, en ese momento voltean y dicen todas las citas han sido canceladas y nadie más entra, llevando pues, a un gran problema a muchos migrantes que ya llevaban meses esperando aquí en México el poder continuar con este trámite de la CBP-1, y que por una decisión de Trump se deja de cumplir con ese trámite que pues ellos habían, el mismo Estados Unidos lo había pedido. Había solicitado a los migrantes que esperaran en México, que hicieran sus solicitudes de territorio mexicano en el sur, ya sea Ciudad de México o hacia abajo, y una vez que se les permitía esto, podrían seguir con su trayecto hacia la frontera para iniciar su proceso. Se debería de haber respetado esas acciones. Sin embargo, Donald Trump no lo hizo. Recordemos que también en los últimos días del gobierno de Joe Biden quiso sacar varias cosas de protección, la extensión del TPS, quitarle a Cuba, quitarlo de la lista de países que financian el narcotráfico, y esto pues simplemente fue demasiado tarde, fue en sus últimos días, y pues Donald Trump, en cuanto llega, echa para atrás todo lo que había establecido en sus últimos días de gobierno Joe Biden, trayendo gran problema para la comunidad migrante. Bueno, eso es en lo que está pasando ahí, de estas personas que ya empiezan a pedir a pensar en regresarse a sus países, o simplemente salir de Estados Unidos para poderse reunir con sus familias. También este fin de semana pasado, hubo actividad en la cual ya se están organizando para hacer marchas en contra de estas acciones por parte de Donald Trump. Este pasado sábado 25 de enero tuvo lugar en Colorado una movilización, la cual ya había sido anunciada desde días antes y promovida para que los defensores migrantes y defensores de derechos humanos se presentaran. Se llevó a cabo el día 25 a las 2 de la tarde en el Fletcher Plaza. Fue la coalición por los derechos de los inmigrantes de Colorado. Fue la que estuvo en esa marcha. Se esperaba, no tengo el cuento oficial, pero aproximadamente estaban esperando que 162,000 integrantes en riesgo de deportación en Colorado se pudiesen mostrar a este evento. De las cosas que estaban haciendo en la convocatoria y ahora sí que protestando, era mostrarle a la población en general la importancia que tienen los migrantes, en la cual contribuyen en aproximadamente más de 436 millones solamente en impuestos estatales y locales. Estas cifras fueron del 2022, evidentemente 2023 fue más alto, y así como en el 2024. Fue un acto de resiliencia y de unidad, la cual pues muestran que son la fortaleza que deben defender las familias de los migrantes allá en Estados Unidos. Esperamos que vaya a haber más tipo de marchas como estas. Aquí en Ciudad de México hubo una manifestación en contra de la Embajada de Estados Unidos, muy muy pequeña. Hace falta mucha organización todavía para asumir la responsabilidad que tenemos aquí en México de apoyar no solamente con las medidas que ya anunció el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los migrantes lleguen, sino también una protesta enérgica en contra de Estados Unidos, quien pues es el principal promotor de esta migración indocumentada.
No solamente en Colorado, también están pasando cosas en Chicago. Aquí tomamos este artículo de Antonio Zavala titulado Tensión en Chicago por la posibilidad de detenciones de indocumentados en escuelas, iglesias y hospitales. Apenas hace unos días habíamos nosotros hablado de esta guía de 54 páginas que el Distrito Escolar de California había mandado a todas las escuelas para que pudiesen saber cómo manejar este asunto de los de ICE en dado caso de que se llegase a presentar en sus instalaciones. Sin embargo, esto es una protección hacia el interior de las escuelas, pero Donald Trump hizo a un lado un acuerdo que había desde el gobierno de Barack Obama para que todas las organizaciones que tienen que ver con ya sea ICE, Border Patrol, CBP, específicamente ICE, que es la que llega a detener, no se acercaran a lugares sensibles, entre ellos son escuelas, iglesias y hospitales, en el cual Donald Trump quitó esa medida de protección para esos lugares y ya ICE puede llegar a esos lugares a estar haciendo detenciones. Lo había mencionado hace unos días de todos estos talleres que están dándose de qué se puede hacer en caso de que ICE llegue a la casa, de no abrir, de que no deja que los niños abran la puerta, que sea un adulto, que revisen si el papel que llevan es una orden judicial o es una orden administrativa, para poder conocer los derechos. Normalmente da resultado, pero en los últimos años ICE ya muy pocas veces llega a ir a una casa a detener a alguien. Más que nada lo que hacen es esperar fuera de las casas, en los estacionamientos, en lugares de la vía pública para detener a los migrantes. Se hace una investigación, se sabe quién es y una vez que tienen eso, pues hacen la detención. Pero igual no está de más el que la gente conozca sus derechos en dado caso de que llegasen a su casa. Bueno, pues en Chicago ya empieza a haber ese temor. Desde aquí en este artículo dicen que hay temor en la comunidad inmigrante de que los agentes de inmigración y aduanas, los del ICE, ingresen a iglesias, escuelas y hospitales para detener indocumentados bajo la nueva administración de Donald Trump. Dice que hasta antes del segundo periodo de Trump en el país se había mantenido una larga tradición, incluida además de una regulación del Departamento de Seguridad Interior durante la administración de Joe Biden, de no violar con actividades de detención de inmigrantes la privacidad y la santidad de los recintos escolares, hospitales y las iglesias. Las normas, prácticas y sentido común de convivencia del país han dictado que estos lugares no deben ser escenario de persecución por razones de inmigración. Ya se están preparando. En el documento que les compartí también ahí en la descripción del último video donde hablé exactamente de esto, pues dar los lineamientos en qué es lo que deben de hacer las escuelas respecto a la presencia de ICE si llegase a presentarse en las escuelas para ingresar, para detener a alguien. No se les debe de permitir. No está permitido que ningún policía escolar pregunte el estatus de ninguno de los estudiantes. Sin embargo, todas estas medidas que se están llevando a cabo en la mayoría de los casos, muy pocas veces sirven como para disipar el temor de las personas. Las iglesias también se están preparando ante posibles acciones de ICE. Aquí nos dicen que el cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago, recientemente dio una serie de declaraciones a la prensa en donde enfatizó su decisión de defender los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Los informes que circulan sobre planes de deportación masivas dirigidas al área de Chicago no solo son sumamente perturbadores, sino que también nos llenan profundamente, dijo Cupich. En este sentido de lo que está pasando en Chicago, en días previos a la toma de posesión, incluso todavía en el día de la toma de posesión de Donald Trump, se estaban aventando la amenaza de que el lugar donde iban a empezar a hacer las deportaciones, las redadas, iba a ser Chicago. En una reunión que tuve hace unos días con miembros allá de la comunidad migrante en Estados Unidos, hablaba gente de Chicago que decía que todos son rumores, que no se ha percatado de realmente de redadas dentro de Chicago. Habrá que ver si alguien sabe de eso. Es importante que lo comunique, que deje saber, que mande fotografías de lo que está pasando. Ya hay varias redes allá en Estados Unidos que están precisamente redes de la misma comunidad en el cual se empiezan a avisar, pero sí es muy importante que no manden
no reenvíen una foto que alguien mandó, sino que se compruebe que realmente está pasando eso, porque se está generando el caos. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre de ese tema. Bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí en México también el pasado domingo Clara Brugada rindió su informe de los primeros 100 días de gobierno, en el cual, bueno, inició hablando con el apoyo al gobierno federal de México para contrarrestar estos, se puede decir, estos ataques que está haciendo el gobierno de Estados Unidos referente a la deportación masiva de los migrantes, el querer imponerlas su ley como él quiera. Refrendó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y también al final de su discurso habló exactamente pues de esta problemática que no quiere que se vaya a dar aquí en México, de la xenofobia, en donde pues dejó claro que todos somos de una u otra manera migrantes, y que pues tenemos que resolver los temas de manera conjunta. Los invito a que vean su informe, bastante interesante, cómo está intentando echar hacia adelante todavía más a la Ciudad de México, muchos proyectos para que se mejore la vida aquí y que deje de depender México de las remesas, y que poco a poco los migrantes que están allá puedan regresarse. Falta todavía, a pesar de que se ha dicho tanto por parte del gobierno federal como en este caso de Clara Brugada, en donde hablan de arreglar la situación que origina la migración, sí hace falta mucho trabajo todavía para la repatriación, para recibir a los migrantes. No se sigue sin tomar en cuenta a todos los migrantes que hemos regresado al país y que no hemos recibido ningún tipo de ayuda por parte de el gobierno. Se sigue hablando de los que van a empezar a llegar, pero no se está reconociendo que hay una deuda también con aquellos que que de una u otra manera estuvimos fuera del país y que llegamos y no había nada con que se nos pudiese ayudar. Eso es lo que les tengo. En la revisión, por ejemplo, de las páginas de internet en los medios de Estados Unidos, encontré varios artículos importantes y que vale la pena el hablar de ellos. Por ejemplo, aquí en La Opinión dice: reportan ausencia de inmigrantes en trabajos y escuelas ante el miedo de redadas de el ICE. Ya se empiezan a presentar este tipo de problemas. Aquí dice que los inmigrantes indocumentados, aún sin récord criminal, temen ser atrapados por agentes de migración y control de aduanas que realizan operativos a nivel nacional, por lo que diversas industrias e incluso escuelas ya reportan ausencias. No es el único. También, por ejemplo, en el Excelsior, allá también de Estados Unidos, presentan aquí este artículo. Dice: en un clima de incertidumbre, el Consulado de México en Los Ángeles pide a sus connacionales mantenerse informados. Aquí cabe señalar que todavía la comunidad migrante allá en Estados Unidos se sigue quejando mucho de la atención consular. Es una de las principales quejas en las que en cada foro que entro de la comunidad migrante se siguen quejando lo difícil, lo complicado que está haciendo utilizar la aplicación, en la cual se supone que es para facilitar el poder recibir la información, las citas. Sigue siendo un gran problema. En el cual, pues esperemos que el consulado, los consulados en general, todos los consulados se pongan todavía a trabajar más de lo que yo creo que ya lo están haciendo. Recordemos aquí, pues, mucho se le reclamó a Marcelo Ebrard sobre la poca efectividad en la evolución de los consulados. Sin embargo, es un tema sumamente complejo, y en el momento en el que Marcelo Ebrard era secretario de Relaciones Exteriores había cosas apremiantes que para hacer el día de hoy. También ya lo había dicho yo, una de las cosas positivas dentro de esta negatividad de Donald Trump es que ha obligado a que no solo México, sino que todos los gobiernos de los países expulsores de migrantes se volteen y empiecen a hacer algo para atender a su población
migrante. Esa presión no la tuvo el sexenio de López Obrador y por eso se atendieron otros rubros que eran más importantes para contrarrestar la pobreza, la violencia que hay en México. No se logró mucho en violencia, pero en pobreza sí ha ido avanzando. Pero el día de hoy creo que sí hay un trabajo muy importante que tendrá que hacer Juan Ramón de la Fuente para ver qué pasa con los consulados, que igual recordemos que cuando Juan Ramón de la Fuente es nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum específicamente dice que se va a ocupar de los consulados. Muchos creían que iba a ser Tatiana Cloutier, ya sea siendo que a ella fue nombrada, no sé si ya tomó posesión del cargo del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, en el cual dijo ella va para otras cosas, el canciller es el que tiene que ver los consulados y bueno, se está trabajando y esperemos que la comunidad siga denunciando en dado caso de que no se llegue a facilitar el uso de esta aplicación, el cual uno de los grandes problemas es que está pensada para un sector que es fácil para ellos manejar un celular para poder bajar la aplicación, pero yo no vi, ya bajé yo la aplicación en mi celular, me registré, no es un proceso rápido, es un tanto tardado y puede haber confusión para algunas personas. Ya ayudé a alguien a hacer citas por medio de llamada telefónica y eso también fue un proceso un tanto complicado. Complicado para la mayoría de los migrantes indocumentados que trabajan en el campo, aquellos que no hablan español, no están pensado para ellos, ojalá y rectifiquen y los cubran y que den una posibilidad para quitar este tipo de trabas, si no van a hacer el quitar las citas. Lo que sí pueden hacer es las jornadas móviles del consulado, hacerlas todavía más numerosas y a diferentes distancias. Y una de las cosas que había dicho era de que muchas veces el consulado no pensaba en aquellos mexicanos que están allá y que tienen que trabajar, que no pueden perder ni siquiera un día, que sus horarios son muy complicados y que no pueden atender exactamente el de ir a un consulado y a lo mejor perder un día completo para muchas veces ni siquiera recibir el documento para que el que está asistiendo. Bueno, en el caso de Los Angeles Times, aquí nos hablan de el efecto Trump causa desolación en Los Ángeles, es algo de lo que se ha estado reportando que en los tianguis, en los swap meets, pues ya empieza a haber gente que no está asistiendo por este temor de ser detenidos por migración. En el caso de San Diego, el San Diego Union Tribune presenta qué tan segura es la escuela para los inmigrantes. En el condado de San Diego los funcionarios informan a las familias y al personal. Aquí hubo una reunión en la cual le informaron a los familiares que no tengan miedo, que lleven a sus hijos a la escuela, que hay medidas como es lo que estaba hablando yo de los lineamientos del Distrito Escolar de California, en el cual están seguros dentro de la escuela, pero como decía, aquí el problema es que no es dentro de la escuela, sino es en las inmediaciones en la escuela donde llegan a tener problemas. Los invito a que lean esta información bastante interesante y no es el único lugar en donde se da, sino también está, por ejemplo, aquí la Junta del Comité del CMS se reunirá para hablar sobre protecciones migratorias. Ese es del portal Hola, y aquí nos dicen que pues, es en Charlotte, en donde también se está viendo esta problemática de las escuelas, en donde pues también ya están teniendo miedo los menores para poder asistir. Todo esto viene en un contexto de incertidumbre, que no se sabe qué está pasando. Por ejemplo, aquí en el Popular nos dicen que una sorprendente redada de inmigración con el condado de Kern presagió lo que les espera a los trabajadores agrícolas y a las empresas. Y aquí es en donde, por eso digo que hay que tener cuidado, porque ese es el miedo que tienen los migrantes. Aquí ya se está hablando de una redada que pasó en con unos campesinos. Aquí nos dice que un equipo de trabajadores agrícolas en Viñas de la Uva, en las afueras de Delano, durante una pausa para el almuerzo, varios de los trabajadores expresaron su preocupación sobre si volverán a trabajar en la próxima temporada de uva que se aproxima. Y esto debido a que dicen que el 14 de enero la patrulla fronteriza realizó redadas sin previo aviso en Bakersfield, en negocios donde se reúnen jornaleros y trabajadores
agrícolas. Los agentes en camionetas todoterreno sin distintivos detuvieron a una persona en camionetas frente a un Home Depot. Para la comunidad que no es migrante, que nos ve en México o en algún otro lugar, Home Depot es uno de los lugares en donde más migrantes indocumentados hay, en espera de que alguien vaya y los contrate a trabajar, aunque sea por una jornada, y poder sacar algo de dinero. Aquí vemos, este artículo nos habla exactamente de lo que está pasando. Una redada que se llevó a cabo el 14 de enero, pero eso no implica que realmente esté en todos lados. El número de deportaciones, según la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual ya informó de que ya se están recibiendo estas repatriaciones, ha aumentado ligeramente lo que ya era. Entonces no ha aumentado de la forma drástica que uno pudiese esperar. Aquí en el portal, Enlace Latino, nos dice: falsa presencia de ICE en Durham genera alarma en la comunidad latina. Aquí nos dicen que una camioneta con un logo parecido al de los agentes federales alertó a la comunidad. Aquí está la foto de la camioneta, en la cual sí da la impresión de que es un automóvil de migración, la cual estuvo estacionada y dando rondines en este centro comercial, e incluso las personas que estaban manejando iban uniformadas como si fueran realmente trabajaran para migración. El gerente de la tienda tuvo que hablar a la policía para que llegara y viera. Entonces estas personas, supuestamente era una broma, que no es la primera vez que se hace, ya se había hecho hace años atrás, pero en este contexto de este discurso de Donald Trump creó bastante miedo entre la misma población, evitando que pues fueran a comprar y escondiéndose. Y como ese, bueno, pues no es el único, hay diferentes cosas que están pasando. Por ejemplo, el Nuevo Georgia nos dice que Trump autoriza deportaciones expeditas de inmigrantes con el parol humanitario. Este es uno de los grandes problemas que hay cuando Donald Trump permite. Es posible que haya algún tipo de organización que vaya a meter algún amparo o una demanda para que eviten que haga estas cosas, pero sin embargo, en el momento en el que Donald Trump firma, en esos días en los que puede, antes de que le paren cualquier tipo de orden ejecutiva que está firmando, ya hay un daño. Aquí están deteniendo, se ha dado permiso para detener personas que entraron legalmente a Estados Unidos, que lo que tanto piden ellos de el proceso, fórmense la línea y todo esto, no está siendo respetado. Estas personas hicieron una cita por la aplicación CBP One. Esta cita fue aprobada, llegaron, entraron, están haciendo todo su proceso como Estados Unidos lo pidió, y por los deseos de este tipo, simplemente para justificar sus números, dicen, aunque ya lo tenga, ya tienen permiso para detenerlos, decirle que esto ya no está en función y sacarlos, violando el debido proceso que deberían de llevar estas personas. Como vemos, es uno de los grandes problemas de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Donald Trump está presionando bastante. Aquí, por ejemplo, ya se estableció que El Salvador va a recibir indocumentados de tercer países enviados por Estados Unidos. Ya se los comentaba. Estará recibiendo, Bukele va a aceptar a estas personas. Vamos a ver de qué es lo que pasa. Hay otro medio en el cual ponen el titular que Bukele lo que va a recibir van a ser criminales venezolanos. Habrá que ver exactamente a quiénes saca Estados Unidos hasta allá. Aquí en los 4 aviones que llegaron a México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mayoría eran mexicanos, pero no dio detalles de qué nacionalidades eran los otros migrantes. No solamente en Venezuela está ocurriendo esto, sino también en Colombia. En Colombia, que había dicho que no iba a recibir aviones con migrantes colombianos, en cierta forma cumplió, porque ahora ya no va a recibir, sino que Colombia envió aviones para traer a sus compatriotas. Esto después de que Donald Trump amenazara con poner aranceles a Colombia por no recibir a los migrantes. Como vemos, Estados Unidos empieza a presionar a todos
y también ya ha regresado personas a Guatemala. Vamos a ver cómo va. En primera instancia México dijo que no iba a recibir, inclusive salió un artículo sobre un avión que llegó y que fue regresado, lo cual después pues no se desmintió, sino que simplemente se cambió diciendo llegaron ya cuatro aviones con aproximadamente poco más de 4,000 mexicanos, lo cual como bien lo decía la presidenta, no es que haya aumentado, sino que simplemente son deportaciones que ya se venían dando inclusive durante el gobierno de el presidente López Obrador, y que pues simplemente sí que ha habido un ligero aumento, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Esto es debido a varias cosas. La principal es que las personas que están siendo deportadas en este momento, muchas de ellas ya habían sido detenidas durante la administración de Joe Biden, ya habían seguido algún tipo de proceso y estaban ya nada más listas para sacarse. Habrá que revisar, no sé si el gobierno de México lo esté haciendo. Habrá que investigar eso. Sí, una vez que llegan los migrantes, realmente a todos se les pregunta, no solamente el decir te trataron bien, hubo algún problema, sino explicarles qué es tratar bien al migrante, cuáles eran sus derechos. Porque si nada más dice estás bien, el migrante ya viene cansado y dice sí, déjame en paz, ya quiero ver cómo le hago para restablecerme nuevamente en mi comunidad, o intentar regresarme lo más pronto posible a Estados Unidos. Debe de darse una información de decir estos eran los derechos con los que tú contabas, se te otorgaron, si se cuidó el debido proceso, y en dado caso de que no, ver la manera de poder hacerlo. Una queja, porque mucho de esto, si se violaron los derechos de los migrantes, pueden recibir algún tipo de alivio migratorio que les permite incluso volver a Estados Unidos. Quizás no en un futuro muy cercano, pero sí después de algún litigio, de algún pleito que se pueda realizar en contra del gobierno de Estados Unidos. Bueno, esto es un poquito de toda la información. Todos los días está saliendo mucha información. Lo que sí estamos viendo es que hay mucha desinformación, muchas dudas allí en Estados Unidos. Yo he estado en contacto con personas de San Diego en los cuales me están diciendo que sí, que se está viendo una presencia mayor de migración en las calles, pero no me han informado todavía de de retenes, de redadas, ni nada de eso. Habrá que estar presentes, habrá que estar checando constantemente. Por ahí del 2017 se escucharon muchos rumores de redadas por allá, pero no salió a la luz. Yo creo que en esta ocasión, si algo va a hacer Donald Trump, precisamente va a ser que todo lo va a hacer mediático. Le gusta lucirse, va a presionar, va a seguir presionando a los países para ceder ante sus demandas. Habrá que ver cómo la comunidad internacional le pone un freno. Finalmente, ahorita ya se logró detener esta orden ejecutiva que impedía que los hijos de migrantes indocumentados pudieran adquirir la ciudadanía norteamericana. Está detenida temporalmente. Habrá que ver qué pasa en el futuro, si esto sigue así o se revierte y definitivamente se viola la Constitución de Estados Unidos, que bueno, con un tipo como Donald Trump, en el cual ya ha sido condenado, ya ha sido declarado que es culpable de 34 delitos, lo cual lo convierte en un criminal que por el simple hecho de haber ganado la presidencia, pues simplemente no se le dicta condena y se le permite que llegue al poder. Un criminal que ha dejado y ha perdonado a 1,500 criminales más que intentaron tomar el Capitolio en un golpe de Estado para que Joe Biden no pudiera asumir la presidencia, en la cual 1,500 personas, de las cuales muchos de ellos agredieron a los policías, y que el día de hoy pues están nuevamente libres, listos para continuar delinquiendo en favor de Donald Trump. Bueno, esta es mi entrega por el día de hoy. Hasta aquí le dejamos. Como siempre, pues déjenos sus comentarios aquí abajo en la descripción del video. Van a estar las ligas de donde tomamos parte de la información que hemos presentado el día de hoy, para que puedan darle una lectura completa y tener un mejor panorama de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.